¿Sabes lo que se siente descubrir que el hombre con quien has compartido la cama durante 25 años viola cada noche a su propia madre enferma de Alzheimer? ¿Sabes lo que es darte cuenta de que has estado durmiendo al lado de un monstruo que se aprovecha de que una anciana no puede recordar el horror que vive cada madrugada? Yo lo sé. Y lo que hice para detenerlo no solo acabó con él, sino que me convirtió en algo que jamás pensé que sería capaz de ser. Pero cuando el sistema falla, cuando la justicia no llega, cuando una anciana indefensa está siendo torturada por su propio hijo, una esposa puede transformarse en la vengadora más implacable que un depredador pueda enfrentar. Mi nombre es Esperanza, tengo 58 años y esta es la historia más perturbadora que he guardado durante 5 años. Una historia que necesito contar antes de que el peso de este secreto termine de consumirme por completo. Porque hay traiciones que van más allá de la infidelidad, más allá de la mentira, más allá de cualquier cosa que una mujer pueda imaginar en sus peores pesadillas. Esta es una historia sobre cómo el hombre que juraste amar puede convertirse en el demonio más cruel que existe. Es la historia de cómo una enfermedad terrible como el Alzheimer puede ser usada como arma por un depredador sin escrúpulos. Y es la historia de cómo una esposa devota puede transformarse en la justicia más despiadada cuando descubre que ha estado casada con un violador durante años. Porque cuando te das cuenta de que has estado viviendo con un monstruo, cuando descubres que cada noche de tu matrimonio ha sido una mentira, cuando entiendes que la persona en quien más confiabas está cometiendo los crímenes más horribles contra la mujer que le dio la vida, ya no hay vuelta atrás, ya no hay perdón. Ya no hay nada más que hacer excepto asegurarte de que ese monstruo pague por cada segundo de sufrimiento que ha causado. Mi historia comienza hace 7 años, cuando mi esposo Ramón y yo decidimos que su madre, doña Carmen, viniera a vivir con nosotros. Carmen tenía 75 años y acababa de ser diagnosticada con Alzheimer en etapa temprana. Los médicos nos dijeron que todavía podía vivir de manera relativamente independiente, pero que necesitaría supervisión constante conforme la enfermedad progresara. Ramón y yo llevábamos casados 25 años. Habíamos construido lo que creía que era un matrimonio sólido, basado en el respeto mutuo, el amor genuino y valores familiares profundos. Ramón trabajaba como gerente en una empresa de construcción. Era un hombre respetado en nuestra comunidad, un esposo atento que nunca me había dado motivos para dudar de él. Cuando propuso que su madre viniera a vivir con nosotros, me pareció la decisión más natural del mundo. Carmen había sido como una segunda madre para mí durante todos esos años. Era una mujer dulce, cariñosa, que había criado a Ramón con valores sólidos y que siempre me había tratado como a la hija que nunca tuvo. Es lo correcto, me dijo Ramón cuando hablamos sobre la situación. Mamá nos cuidó cuando éramos niños, ahora nos toca cuidarla a nosotros. No puedo permitir que vaya a un asilo, es mi madre. Yo estaba completamente de acuerdo. Habíamos perdido a nuestros 2 hijos en un accidente automovilístico 3 años antes, y tener a Carmen en casa nos daba una sensación de familia que habíamos perdido. Nos daba un propósito, una razón para levantarnos cada mañana, alguien a quien cuidar y proteger. Adaptamos la habitación de huéspedes para Carmen, instalamos barras de seguridad en el baño, compramos todos los medicamentos que necesitaba y contratamos a una enfermera de medio tiempo para que la ayudara durante las horas en que Ramón y yo estábamos trabajando. Al principio, todo parecía funcionar perfectamente. Carmen tenía días buenos y días malos, como es típico en las primeras etapas del Alzheimer. Algunos días recordaba perfectamente quién era yo, me ayudaba a cocinar, me contaba historias de cuando Ramón era niño. Otros días me miraba con confusión, preguntándome quién era yo y qué hacía en su casa. Pero incluso en sus días malos, Carmen seguía siendo la mujer dulce y cariñosa que siempre había sido. Nunca se ponía agresiva, nunca causaba problemas, nunca se resistía a los cuidados que le dábamos. Era como cuidar a una niña grande, inocente y vulnerable. Ramón parecía ser el hijo perfecto. Se levantaba temprano para ayudarla con su rutina matutina. Le preparaba el desayuno, se aseguraba de que tomara sus medicamentos. Por las noches, después del trabajo,
Pasaba horas con ella, viendo televisión, jugando cartas, leyéndole libros que ella había amado cuando era joven. Yo me sentía orgullosa de mi esposo, orgullosa de haber elegido a un hombre que valoraba tanto a su familia, que estaba dispuesto a sacrificar su comodidad personal para cuidar a su madre enferma. Pensaba que éramos el ejemplo perfecto de lo que debería ser una familia unida, pero había algo que me inquietaba, algo que no podía identificar claramente, pero que me causaba una sensación extraña en el estómago. Carmen había comenzado a tener pesadillas. Casi todas las noches la escuchaba gritar desde su habitación, llorando, suplicando que alguien parara, que la dejaran en paz. Cuando corría a ver qué pasaba, siempre la encontraba despierta pero confundida, sin recordar qué había estado soñando. ¿Estás bien, Carmen?, le preguntaba. No sé, me respondía con esa mirada perdida que se había vuelto tan familiar. Creo que alguien estaba lastimándome, pero no recuerdo quién. No recuerdo nada. Al principio pensé que eran pesadillas normales relacionadas con su enfermedad. Los médicos nos habían advertido que los pacientes con Alzheimer a menudo experimentan sueños vívidos y perturbadores conforme la enfermedad progresa. Pero las pesadillas se volvieron más frecuentes, más intensas. Carmen comenzó a tener miedo de ir a dormir. Por las tardes, cuando se acercaba la hora de acostarse, se ponía nerviosa, ansiosa, como si supiera que algo malo iba a pasar durante la noche. No quiero dormir, me decía con lágrimas en los ojos. Cuando duermo él viene, siempre viene. ¿Quién viene, Carmen? No sé, no recuerdo su cara, pero viene y me lastima. Me duele mucho cuando viene. Hablé con Ramón sobre las pesadillas de su madre, esperando que él tuviera alguna idea de cómo ayudarla. Es parte de la enfermedad, me dijo con esa voz tranquila que siempre usaba cuando hablábamos de la condición de Carmen. Los médicos dijeron que esto podía pasar. Su mente está creando miedos que no son reales. Pero se ve tan asustada, Ramón. Tal vez deberíamos llevarla con un especialista, conseguirle medicamentos para dormir mejor. No quiero drogarla más de lo necesario, me respondió. Ya toma suficientes pastillas. Esto va a pasar. Solo tenemos que ser pacientes. Pero no pasó. Las pesadillas empeoraron. Carmen comenzó a desarrollar otros síntomas extraños. Se ponía muy nerviosa cuando Ramón se acercaba a ella. A veces, cuando él trataba de ayudarla con algo, ella se alejaba instintivamente, como si tuviera miedo de que la tocara. También comenzó a tener infecciones urinarias recurrentes. La llevé al médico varias veces, y cada vez nos daban antibióticos que parecían curar la infección temporalmente, pero siempre regresaba. Es común en mujeres mayores, me explicó el doctor, especialmente en pacientes con Alzheimer que a veces olvidan mantener una higiene adecuada. Pero algo no me cuadraba. Carmen era muy cuidadosa con su higiene personal. Incluso en sus días malos, siempre se bañaba, siempre se cambiaba de ropa, siempre mantenía su habitación limpia y ordenada. Fue entonces cuando comencé a notar otros detalles extraños. Carmen tenía moretones en lugares que no podía explicar, marcas en sus brazos, en sus piernas, en su espalda. Cuando le preguntaba cómo se había lastimado, ella no recordaba haberse caído o golpeado con nada. Tal vez me caí, decía con esa confusión que se había vuelto tan característica de ella. No recuerdo. Ya no recuerdo nada. Una noche, mientras estaba en la cocina preparando la cena, escuché a Carmen gritando desde su habitación. Pero esta vez no eran los gritos de pesadilla que ya conocía. Eran gritos de dolor real, gritos de terror, gritos de alguien que estaba siendo lastimado en ese momento. Corrí hacia su habitación, pero cuando llegué a la puerta, Ramón salía de ahí. ¿Qué pasó?, le pregunté. Escuché gritos. Mamá tuvo otra pesadilla, me dijo con esa calma que ahora me parecía sospechosa. Ya se calmó. Está durmiendo otra vez. Entré a la habitación de Carmen y la encontré acostada en su cama, pero no parecía estar durmiendo. Tenía los ojos abiertos mirando al techo, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Carmen, ¿estás bien?» «Me duele», susurró sin mirarme. «Me duele mucho». «¿Qué te duele?» «Aquí», dijo señalando entre sus piernas. «Me duele aquí, pero no recuerdo por qué». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Una sospecha horrible comenzó a formarse en mi mente. Una sospecha tan terrible que traté de rechazarla inmediatamente.
Carmen, le dije suavemente, ¿alguien te lastimó? No sé, me respondió con esa mirada perdida. Creo que sí, pero no recuerdo quién. Nunca recuerdo quién. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta al lado de Ramón, observándolo, tratando de encontrar alguna señal de que mis sospechas eran infundadas. Pero por primera vez en 25 años de matrimonio, el hombre que dormía a mi lado me parecía un extraño. Al día siguiente, cuando Ramón se fue a trabajar, decidí hablar más seriamente con Carmen. La encontré en la sala, viendo televisión, con esa expresión ausente que se había vuelto tan común en ella. Carmen, le dije sentándome a su lado, necesito preguntarte algo importante. ¿Qué pasa, hija? ¿Alguien viene a tu habitación por las noches? ¿Alguien que no debería estar ahí? Carmen me miró con confusión por un momento. Luego su expresión cambió. Por un instante, vi un destello de lucidez en sus ojos, un momento de claridad que me heló la sangre. Él viene, susurró. Todas las noches viene. Me dice que no grite, que no haga ruido. Me dice que si grito, me va a lastimar más. ¿Quién viene, Carmen? ¿Puedes decirme quién es? Es, comenzó a decir, pero luego su expresión se volvió confusa otra vez. No sé, no recuerdo. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás en mi casa? El momento de lucidez había pasado, pero había sido suficiente. Había sido suficiente para confirmar mis peores temores. Mi esposo, el hombre con quien había estado casada durante 25 años, el hombre que había llorado conmigo cuando perdimos a nuestros hijos, el hombre que se presentaba como el hijo devoto que cuidaba a su madre enferma, estaba violando a Carmen todas las noches. Estaba aprovechándose de su enfermedad, de su incapacidad para recordar, de su vulnerabilidad, para satisfacer sus impulsos más perversos. Y cada mañana, cuando Carmen despertaba sin recordar lo que había pasado, él actuaba como el hijo perfecto, como el cuidador amoroso, como el hombre respetable que todos creían que era. Pero yo ya sabía la verdad, y una vez que sabes una verdad como esa, no puedes fingir que no la sabes. No puedes seguir viviendo como si nada hubiera pasado. No puedes seguir durmiendo al lado de un monstruo. Esa noche, fingí estar dormida cuando Ramón se levantó de la cama. Eran las 2 de la madrugada. Lo escuché caminar silenciosamente por el pasillo hacia la habitación de Carmen. Esperé unos minutos. Luego me levanté y lo seguí. La puerta de la habitación de Carmen estaba entreabierta. Me acerqué silenciosamente y miré hacia adentro. Lo que vi me destrozó el alma. Ramón estaba en la cama con su madre. Carmen estaba despierta, con los ojos llenos de terror, pero no se resistía. Él le había puesto una mano sobre la boca para que no gritara, y con la otra mano estaba haciendo cosas que ningún hijo debería hacerle jamás a su madre. «Shh, mamá», le susurraba. «Ya sabes que no debes hacer ruido. Ya sabes que esto es nuestro secreto. Mañana no vas a recordar nada, así que no importa». Carmen lloraba silenciosamente, pero no se resistía. Probablemente había aprendido, a través de meses de abuso, que resistirse solo hacía que fuera peor. Me quedé paralizada en la puerta, incapaz de moverme, incapaz de procesar completamente lo que estaba viendo. El hombre con quien había estado casada durante 25 años, el hombre que había sido mi compañero de vida, mi confidente, mi mejor amigo, estaba violando a su propia madre enferma. Y lo había estado haciendo durante meses, tal vez años, aprovechándose de que ella no podía recordar, de que no podía defenderse, de que no podía acusarlo. Finalmente logré moverme. Regresé silenciosamente a nuestra habitación y me metí en la cama, fingiendo estar dormida cuando Ramón regresó media hora después. Pero no dormí. Me quedé despierta toda la noche planeando lo que iba a hacer, porque sabía que tenía que hacer algo. No podía permitir que esto continuara. No podía seguir viviendo con un monstruo. No podía seguir siendo cómplice silenciosa de estos crímenes horribles. Pero también sabía que tenía que ser inteligente. Si simplemente lo acusaba, él lo negaría. Diría que Carmen estaba confundida por su enfermedad, que sus acusaciones no eran confiables. Diría que yo estaba celosa, que estaba inventando historias para lastimarlo. Y probablemente le creerían a él. Porque ¿quién querría creer que un hombre respetado
Un hijo devoto que había sacrificado su comodidad para cuidar a su madre enferma, era en realidad un violador incestuoso. Necesitaba evidencia. Necesitaba pruebas irrefutables de lo que estaba haciendo. Necesitaba algo que no pudiera negar, algo que lo destruyera completamente. Al día siguiente, mientras Ramón estaba en el trabajo, fui a una tienda de electrónicos y compré una cámara pequeña con grabación nocturna. Era del tipo que usan para vigilancia de seguridad, casi invisible, con capacidad para grabar durante horas. Esa tarde, mientras Carmen tomaba su siesta, instalé la cámara en su habitación, escondida detrás de un marco de fotos en su cómoda. Desde esa posición podía grabar toda la cama sin ser detectada. También compré una grabadora de audio pequeña que escondí debajo de la cama de Carmen. Quería tener no solo video, sino también audio de lo que Ramón le decía mientras abusaba de ella. Esa noche, fingí tomar una pastilla para dormir y me acosté temprano, diciéndole a Ramón que me sentía muy cansada. Él pareció contento de que me fuera a dormir temprano, probablemente porque eso le daba más libertad para hacer lo que quería con Carmen. A las 2 de la madrugada, escuché los pasos familiares en el pasillo. Ramón se levantó de la cama y se dirigió a la habitación de su madre. Esta vez yo tenía las cámaras grabando todo. La siguiente mañana, mientras Ramón se duchaba antes de irse a trabajar, revisé las grabaciones en mi computadora. Lo que vi me confirmó todo lo que había sospechado, pero también me mostró que la situación era aún peor de lo que había imaginado. Ramón no solo estaba violando a Carmen, la estaba torturando psicológicamente. Le decía cosas horribles mientras abusaba de ella. Le decía que era una vieja asquerosa que se lo merecía. Le decía que nadie le creería si trataba de acusarlo porque estaba loca. «Eres una demente», le decía mientras la violaba. «Nadie te va a creer. Y aunque te creyeran, ¿qué importa? Mañana no vas a recordar nada de esto. Para ti esto nunca pasó». Carmen lloraba y le suplicaba que parara, pero él se reía de sus súplicas. «Llora todo lo que quieras», le decía. «Grita todo lo que quieras. Mañana vas a despertar como si nada hubiera pasado, y yo voy a seguir siendo tu hijo perfecto». Ver esas grabaciones me cambió para siempre. Me convertí en una persona diferente, una persona capaz de cosas que nunca había imaginado. Porque cuando ves a alguien que amas siendo torturado de esa manera, cuando te das cuenta de que has estado viviendo con un monstruo durante años, algo se rompe dentro de ti. Y lo que se rompió en mí no me hizo más débil, me hizo más peligrosa. Durante los siguientes días, seguí grabando las violaciones nocturnas de Ramón. Cada noche era lo mismo. Él esperaba hasta que creyera que yo estaba profundamente dormida. Luego se levantaba y se dirigía a la habitación de Carmen. Y cada noche, las cámaras capturaban sus crímenes en detalle. Tenía horas de video que mostraban claramente cómo violaba a su propia madre, cómo la amenazaba, cómo se aprovechaba de su enfermedad para satisfacer sus impulsos más perversos. Pero tener la evidencia era solo el primer paso. Ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Mi primera opción era ir a la policía. Tenía evidencia más que suficiente para que arrestaran a Ramón y lo condenaran por violación, incesto y abuso de ancianos. Probablemente pasaría el resto de su vida en la cárcel. Pero esa opción tenía problemas. Un juicio significaría que Carmen tendría que testificar, tendría que revivir el trauma una y otra vez frente a extraños. Significaría que toda nuestra comunidad se enteraría de lo que había pasado, que Carmen sería vista como una víctima patética por el resto de su vida. Y lo más importante, significaría que Ramón tendría la oportunidad de defenderse, de contratar abogados, de tratar de minimizar sus crímenes. Podría alegar que Carmen había consentido, que su enfermedad la hacía una testigo no confiable, que yo había fabricado la evidencia por despecho. No, la justicia legal no era suficiente para lo que Ramón había hecho. Necesitaba algo más personal, más definitivo, más apropiado para la magnitud de sus crímenes. Necesitaba justicia poética. Comencé a planear mi venganza con la misma meticulosidad con que había documentado sus crímenes. Estudié sus rutinas, sus hábitos, sus debilidades. Busqué la manera perfecta de hacer que pagara por lo que había hecho.
no solo con años en la cárcel, sino con la destrucción completa de todo lo que valoraba. Ramón era un hombre orgulloso. Su reputación en la comunidad era lo más importante para él. Era respetado en su trabajo, admirado por sus vecinos, visto como un ejemplo de valores familiares. Perder esa reputación sería peor que la muerte para él. También era un hombre controlador. Le gustaba sentir que tenía poder sobre otros, que podía manipular situaciones para su beneficio. Quitarle ese control, hacerlo sentir vulnerable e indefenso, sería la venganza perfecta. Y finalmente, era un hombre que valoraba su comodidad física. Nunca había sufrido dolor real, nunca había experimentado verdadero miedo, nunca había estado en una situación donde no pudiera escapar. Mi plan atacaría los 3 aspectos de su personalidad. Primero, destruiría su reputación de la manera más pública y humillante posible. Segundo, lo pondría en una situación donde no tendría control, donde sería completamente vulnerable. Y tercero, le haría experimentar el mismo tipo de dolor y terror que había infligido en Carmen durante meses. Pero antes de continuar con mi historia, necesito hacer una pausa. Sé que algunos de ustedes están escuchando esto y sienten que el corazón se les acelera, que las manos les tiemblan, que reconocen el horror del que estoy hablando. Si es así, quiero que sepan que no están solos, que hay más de nosotras de las que imaginan, y que a veces cuando el sistema falla, cuando la justicia no llega, tenemos que tomar cartas en el asunto. Si este relato los está tocando el alma, si sienten que necesitan escuchar el final de esta historia, por favor denle me gusta a este video. Para hacerlo, solo tienen que buscar el botón que tiene forma de corazón o de pulgar hacia arriba y apretarlo. Sé que algunos de ustedes no están muy familiarizados con estas tecnologías, pero es muy fácil. También los invito a suscribirse a nuestro canal. Busquen el botón negro que dice suscribirse y apriétenlo. Así recibirán una notificación cada vez que subamos una nueva historia. Y créanme, tenemos muchas historias que contar, porque lo que viene a continuación les va a chocar el corazón. Lo que hice para detener a Ramón, la manera en que logré proteger a Carmen y vengarme del monstruo con quien había estado casada, va a cambiar la forma en que ven la justicia para siempre. El plan comenzó con una llamada telefónica. «¿Ramón?», dije con voz temblorosa cuando contestó su teléfono en el trabajo. «Necesitas venir a casa inmediatamente. Es Carmen. Algo terrible ha pasado». «¿Qué pasó?», preguntó con genuina preocupación en su voz. Incluso después de todo lo que había hecho, todavía era capaz de fingir que se preocupaba por su madre. «Se cayó en el baño. Está sangrando mucho. Creo que se golpeó la cabeza. Ya llamé a la ambulancia, pero necesitas estar aquí». «Voy para allá inmediatamente», me dijo y colgó. Por supuesto, Carmen no se había caído. Estaba perfectamente bien, tomando su siesta de la tarde en su habitación. Pero Ramón no sabía eso. Cuando llegó a casa 20 minutos después, lo estaba esperando en la puerta. «¿Dónde está?», preguntó corriendo hacia la casa. «En su habitación», le dije. «Los paramédicos ya se fueron. Dijeron que no era tan grave como pensé, pero que necesita descansar». Ramón corrió hacia la habitación de Carmen. Cuando abrió la puerta, en lugar de encontrar a su madre herida, encontró algo completamente diferente. Encontró a 3 hombres esperándolo. 3 hombres que yo había contratado para este momento específico. 3 hombres que sabían exactamente lo que Ramón había estado haciendo y que estaban ahí para asegurarse de que pagara por ello. «¿Qué es esto?», gritó Ramón tratando de retroceder, pero yo estaba bloqueando la puerta detrás de él. «Esto», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «es justicia». Los hombres lo agarraron antes de que pudiera escapar. Eran profesionales. Sabían exactamente cómo inmovilizar a alguien sin causarle daño permanente. Ramón luchó, gritó, trató de liberarse, pero era inútil. «Esperanza, ¿qué está pasando?», me gritó. «¿Quiénes son estos hombres?». «Son personas que se especializan en hacer justicia cuando el sistema legal falla», le respondí. «Son personas que entienden que algunos crímenes requieren castigos especiales». «¿De qué crímenes hablas?». «Yo no he hecho nada». «¿No has hecho nada?», le pregunté, sacando mi laptop y mostrándole las grabaciones que había hecho. «¿Esto es nada?». Vi cómo su cara se puso pálida cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. Vi el momento exacto en que entendió que había sido descubierto,
que toda su vida cuidadosamente construida estaba a punto de desmoronarse. Esperanza, ¿puedo explicar? No hay nada que explicar, le dije. He visto todo, he grabado todo. Sé exactamente qué clase de monstruo eres. Los hombres lo llevaron al sótano de nuestra casa, un espacio que yo había preparado específicamente para este momento. Habían instalado cadenas en las paredes, cámaras para grabar todo lo que iba a pasar, y equipo médico para asegurarse de que Ramón no muriera antes de que hubiera pagado completamente por sus crímenes. ¿Qué van a hacerme?, preguntó Ramón con terror en su voz. Van a hacerte exactamente lo que tú le hiciste a Carmen, le respondí. Van a violarte, van a torturarte, van a hacerte sentir el mismo terror, la misma humillación, el mismo dolor que tú le causaste a una anciana indefensa. No puedes hacer esto. Esto es ilegal. ¿Ilegal? Me reí. Como violar a tu propia madre enferma, como aprovecharte de una mujer que no puede defenderse, como torturar psicológicamente a alguien que te dio la vida. Por favor, Esperanza, podemos hablar de esto. Puedo buscar ayuda, puedo cambiar. Es demasiado tarde para eso, le dije. Tuviste meses para cambiar, tuviste cientos de oportunidades para parar, pero elegiste seguir siendo un monstruo. Ahora vas a pagar las consecuencias. Lo que pasó durante las siguientes 6 horas fue exactamente lo que Ramón se merecía. Los hombres que había contratado eran expertos en su trabajo. Sabían cómo causar el máximo dolor y humillación sin causar daño permanente. Sabían cómo hacer que alguien experimentara exactamente el mismo terror que había infligido en otros. Ramón fue violado repetidamente. Fue torturado física y psicológicamente. Fue humillado de todas las maneras posibles. Y durante todo el tiempo yo estaba ahí, grabando todo, asegurándome de que experimentara cada segundo del horror que había causado. ¿Cómo se siente?, le preguntaba, mientras los hombres hacían su trabajo. ¿Cómo se siente ser la víctima? ¿Cómo se siente no tener control, no poder escapar, no poder defenderte? Ramón lloraba, suplicaba, prometía que nunca más volvería a tocar a Carmen, pero era demasiado tarde para súplicas, era demasiado tarde para promesas. Carmen también lloró, le dije. Carmen también suplicó, pero tú no paraste, así que yo tampoco voy a parar. Cuando los hombres terminaron con él, Ramón era una cáscara rota de lo que había sido. Estaba físicamente destrozado, emocionalmente devastado, completamente humillado. Había experimentado una fracción del dolor que había causado, y ya no era el hombre arrogante y controlador que había sido. Pero mi venganza no había terminado. Ahora viene la parte divertida, le dije mientras los hombres lo desencadenaban. Ahora viene la parte donde toda la comunidad se entera de qué clase de monstruo eres. Había preparado copias de todas las grabaciones de sus violaciones a Carmen. Las había editado en un video que mostraba claramente su cara, su voz, sus acciones. No había manera de negar lo que había hecho. Voy a enviar este video a todos en tu trabajo, le dije. A todos tus amigos, a todos nuestros vecinos, a todos los medios de comunicación locales. Para mañana, toda la ciudad va a saber exactamente qué clase de hombre eres. No, susurró. Por favor, no hagas eso. Mi carrera, mi reputación. Tu carrera y tu reputación se acabaron el momento en que decidiste violar a tu propia madre, le respondí. Ahora vas a experimentar lo que se siente perder todo, exactamente como Carmen perdió su dignidad, su seguridad, su paz mental. ¿Qué quieres que haga?, me preguntó desesperadamente. ¿Qué puedo hacer para que no envíes esos videos? Nada, le dije. No hay nada que puedas hacer. Esto va a pasar, y tú vas a vivir con las consecuencias por el resto de tu vida patética. Esa noche, envié los videos a más de 100 personas. Para la mañana siguiente, toda la ciudad estaba hablando del hombre que violaba a su madre con Alzheimer. Los medios de comunicación recogieron la historia. La empresa donde trabajaba Ramón lo despidió inmediatamente. Nuestros vecinos comenzaron a evitarnos, pero lo más satisfactorio de todo fue ver cómo Ramón se desmoronaba completamente. El hombre que había sido tan arrogante, tan controlador, tan seguro de sí mismo, se convirtió en un anciano patético que no podía salir de la casa sin que la gente lo señalara y lo insultara. Intentó suicidarse 2 veces durante las siguientes semanas.
Ambas veces lo encontré a tiempo y llamé a la ambulancia, no porque me importara si vivía o moría, sino porque quería que viviera con la humillación, que experimentara cada día el desprecio de la comunidad que una vez lo había respetado. ¿Por qué me salvaste?, me preguntó después del segundo intento de suicidio. Porque la muerte sería demasiado fácil para ti, le respondí. Quiero que vivas. Quiero que experimentes cada día lo que se siente ser odiado, ser despreciado, ser visto como el monstruo que realmente eres. 3 meses después de mi venganza, Ramón finalmente se fue de la casa. No me dijo a dónde iba y no me importaba. Lo único que me importaba era que Carmen finalmente estaba segura. Y Carmen, milagrosamente, comenzó a mejorar. Sin el trauma nocturno constante, sin el estrés de ser violada todas las noches, su condición se estabilizó. Todavía tenía Alzheimer, todavía tenía días malos, pero las pesadillas pararon. Las infecciones urinarias desaparecieron. Los moretones inexplicables se curaron. Me siento mejor, me dijo una tarde mientras tomábamos té en el jardín. No sé por qué, pero me siento más segura, como si algo malo que estaba pasando hubiera parado. Sí, le dije, tomando su mano. Algo malo paró, y nunca más va a volver a pasar. Carmen vivió 2 años más después de que Ramón se fuera. Fueron 2 años de paz, de dignidad, de cuidado amoroso. Murió tranquilamente en su sueño, sin dolor, sin miedo, sin terror nocturno. En su funeral, mucha gente vino a presentar sus respetos. Todos hablaban de lo dulce que había sido, de lo mucho que la habían querido. Nadie mencionó a Ramón. Era como si nunca hubiera existido. Después del funeral, recibí una carta. Era de Ramón. Había estado viviendo en otra ciudad, trabajando en empleos menores, tratando de reconstruir su vida bajo un nombre falso. La carta decía: Esperanza, sé que nunca podrás perdonarme por lo que hice. Sé que merezco todo lo que me pasó, pero quiero que sepas que he estado en terapia, que estoy tratando de entender por qué hice esas cosas horribles. Quiero que sepas que lamento cada segundo del dolor que causé. Quemé la carta sin terminar de leerla. No me interesaban sus disculpas, no me interesaba su terapia, no me interesaba su arrepentimiento. Lo único que me interesaba era que Carmen había muerto en paz, protegida, segura. Pero mi historia no termina ahí, porque lo que descubrí después de la muerte de Carmen me hizo darme cuenta de que mi venganza había sido no solo justificada, sino necesaria. Mientras limpiaba las pertenencias de Carmen, encontré un diario escondido debajo de su colchón. Un diario que había estado escribiendo en secreto durante los últimos meses de su vida. En sus momentos de lucidez, las entradas eran desgarradoras. Carmen había estado recordando más de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Había estado documentando los abusos de Ramón, escribiendo sobre el terror que sentía cada noche, sobre la confusión de despertar sin recordar claramente lo que había pasado, pero sabiendo que algo horrible había ocurrido. Sé que mi hijo me está lastimando, escribía en una entrada. No puedo recordar exactamente qué hace, pero sé que viene a mi habitación por las noches y me duele después. Tengo miedo de decirle a Esperanza, porque tal vez no me crea, tal vez piense que estoy loca. En otra entrada escribía: Hoy recordé un poco más. Recordé su cara sobre la mía. Recordé sus manos en lugares donde no deberían estar. Recordé que me dijo que nadie me creería si lo acusaba. Creo que tiene razón. ¿Quién le creería a una vieja loca? Pero la entrada que más me impactó fue la última, escrita solo días antes de que yo descubriera lo que estaba pasando. Esperanza sospecha algo. La veo mirándome con preocupación, haciendo preguntas. Parte de mí quiere contarle todo, pero tengo miedo. Tengo miedo de que no me crea. Tengo miedo de que piense que estoy inventando cosas por mi enfermedad. Pero más que nada, tengo miedo de lo que Ramón me hará si descubre que estoy recordando. Anoche me dijo que si alguna vez le contaba a alguien, me haría sufrir más de lo que ya sufro. No sé cuánto más puedo soportar. Leer ese diario me confirmó que había hecho lo correcto. Carmen había estado sufriendo no solo físicamente, sino también psicológicamente, sabiendo que estaba siendo abusada, pero sintiéndose incapaz de pedir ayuda por miedo a no ser creída. Y me hizo darme cuenta de algo más. Ramón no era solo un violador, era un manipulador experto que había usado la enfermedad de su madre para silenciarla.
para hacerla sentir que nadie le creería, para mantenerla atrapada en un ciclo de abuso y terror. Eso me hizo sentir aún más satisfecha con mi venganza. No solo había protegido a Carmen, sino que había dado voz a una mujer que había sido silenciada por su propio hijo. Ahora, 5 años después, vivo sola en la casa que una vez compartí con un monstruo. He convertido la habitación de Carmen en un santuario para su memoria. He donado la mayor parte del dinero de Ramón a organizaciones que ayudan a víctimas de abuso sexual. Y he ayudado a otras mujeres que han descubierto que sus esposos, sus hijos, sus familiares son depredadores. Les he enseñado que no tienen que depender del sistema legal para hacer justicia. Les he enseñado que a veces la venganza personal es la única justicia real que existe, porque esa es la lección que aprendí, la lección que quiero compartir con todas las mujeres que han sido traicionadas por los hombres en quienes más confiaban. No somos víctimas indefensas, somos protectoras, somos vengadoras, somos la justicia que llega cuando todas las otras formas de justicia fallan. Y no tenemos que pedir perdón por proteger a los inocentes, sin importar qué tan brutal sea el castigo que tengamos que infligir. La semana pasada recibí una llamada de una mujer cuyo esposo estaba abusando de su hija adolescente. Me pidió consejo, me pidió ayuda, me pidió que le enseñara cómo hacer que parara. Le dije lo mismo que les digo a todas las mujeres que buscan mi ayuda. La justicia legal es lenta, imperfecta, a menudo insuficiente, pero la justicia personal es inmediata, definitiva y siempre apropiada para el crimen. Tú decides qué tipo de justicia quieres. Porque cuando descubres que has estado viviendo con un monstruo, cuando te das cuenta de que alguien a quien amas está siendo torturado por alguien en quien confiabas, tienes 2 opciones. Puedes ser una víctima que espera que otros resuelvan el problema, o puedes ser una vengadora que toma control de la situación. Yo elegí ser una vengadora, y Ramón pagó exactamente el precio que se merecía por sus crímenes. Me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de haber torturado a mi propio esposo. Me arrepiento de haber destruido su vida de la manera más pública y humillante posible. No, ni por un segundo. Porque Ramón eligió ser un monstruo. Eligió violar a su propia madre enferma. Eligió aprovecharse de su vulnerabilidad, de su incapacidad para recordar, de su indefensión. Eligió torturarla física y psicológicamente durante meses. Y yo elegí protegerla. Elegí hacer justicia cuando el sistema legal habría fallado. Elegí asegurarme de que Ramón pagara por sus crímenes de la manera más apropiada posible. Pero hay algo más que necesito confesar, algo que tal vez los haga cuestionar si realmente era la víctima inocente que he estado presentando. Después de que Ramón se fue, después de que Carmen murió, después de que todo había terminado, me di cuenta de algo perturbador sobre mí misma. Había disfrutado cada segundo de mi venganza. Había disfrutado viendo a Ramón ser torturado. Había disfrutado viendo su reputación destruida. Había disfrutado viendo cómo se convertía en un paria social, rechazado por todos los que una vez lo habían respetado. Y lo más perturbador de todo, había disfrutado el poder que sentía al orquestar su destrucción. Por primera vez en mi vida, había tenido control absoluto sobre otra persona. Había tenido el poder de decidir su destino, de determinar su castigo, de ser su juez, jurado y verdugo. Y ese poder había sido embriagante. Desde entonces, he ayudado a otras mujeres a vengarse de sus abusadores. Pero no lo hago solo por justicia. Lo hago porque disfruto el proceso. Disfruto planear la venganza perfecta. Disfruto ver cómo los hombres poderosos se desmoronan cuando se enfrentan a las consecuencias de sus acciones. ¿Eso me convierte en una monstruo también? ¿El hecho de que disfrute destruir a los depredadores me hace tan mala como ellos? No lo sé. Y honestamente, no me importa. Porque al final del día los hombres como Ramón siguen siendo castigados. Las mujeres como Carmen siguen siendo protegidas. Y la justicia, aunque sea brutal, aunque sea personal, aunque sea disfrutada por quien la imparte, sigue siendo justicia. No me arrepiento de nada. No pido perdón por nada. Y si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría exactamente de la misma manera. Porque algunos crímenes son tan horribles que solo pueden ser pagados
con la destrucción completa de quien los comete. Y violar a tu propia madre enferma es definitivamente uno de esos crímenes. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si este relato los ha tocado, si conocen a alguien que está en una situación similar, si sienten que necesitan escuchar más historias como esta, por favor denle me gusta a este video. Para hacerlo, solo tienen que apretar el botón que dice me gusta, ese que tiene forma de corazón o de pulgar hacia arriba. También los invito a suscribirse a nuestro canal. Para hacerlo, busquen el botón negro que dice suscribirse y apriétenlo. Así recibirán notificaciones cada vez que subamos una nueva historia. Y si han vivido algo similar, si tienen alguna historia de traición y venganza que creen que debería contar, déjenla en los comentarios. Leo todas y cada una, y las historias más impactantes las convertiremos en nuevos relatos. Perdón si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo después de tantos años de cargar con este peso. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar la confesión de una mujer que decidió que proteger a una anciana inocente valía más que mantener su matrimonio. Nos vemos mañana con una nueva historia que los va a dejar sin aliento. Y recuerden, cuando alguien a quien aman está siendo lastimado por alguien en quien confiaban, ustedes tienen el poder de detenerlo. Ustedes tienen el derecho de hacer justicia. Ustedes tienen la obligación de proteger a los inocentes, sin importar el precio que tengan que pagar, sin importar qué tan brutal tenga que ser el castigo, porque al final del día, la única justicia real es la que hacemos con nuestras propias manos, y esa justicia siempre, siempre vale la pena.